Sobre el agua. Yo había alquilado, el verano pasado, una casita de campo a orillas del Sena, a varias leguas de París, e iba a dormir allí todas las noches. Al cabo de unos días trabé conocimiento con uno de mis vecinos, un hombre de 30 a 40 años, que era el tipo más curioso que nunca había visto. Era un viejo remero, pero un remero empedernido, siempre cerca del agua, siempre sobre el agua, siempre en el agua. Debía de haber nacido en un bote y seguramente morirá en la remadura final. Una tarde que paseábamos a orillas del Sena, le pedí que me contara algunas anécdotas de su vida náutica. De inmediato, mi buen hombre se animó, se transfiguró, se volvió elocuente, casi poeta. Albergaba en el pecho una gran pasión, una pasión devoradora, irresistible. El río. Ah, me dijo, cuántos recuerdos conservo de este río que ve usted deslizarse ahí, cerca de nosotros. Ustedes, los habitantes de las calles, no saben lo que es el río. Pero escucho a un pescador cuando se pronuncia esas palabras. Para él es una cosa misteriosa, profunda, desconocida. El país de los espejismos y las fantasmagorías, donde se ven de noche cosas que no existen, donde se oyen ruidos que no se conocen, donde se tiembla sin saber por qué, como al cruzar un cementerio. Y en efecto, es el más siniestro de los cementerios, aquel en el cual no hay tumbas. Para el pescador la tierra tiene sus límites, mientras que en las sombras, cuando no hay luna, el río es ilimitado. Un marinero no experimenta lo mismo por el mar. Este es a menudo duro y cruel, sí, pero grita, aúlla, es leal, el mar abierto, mientras que el río es silencioso y pérfido. No brama, sino que fluye siempre sin ruido, y ese movimiento eterno del agua que fluye me resulta más espantoso que las altas olas del océano. Ciertos soñadores pretenden que el mar oculta en su seno inmensas regiones azuladas, donde los ahogados giran entre grandes peces en medio de extraños bosques y en grutas de cristal. El río solo tiene profundidades negras cuyo fondo es un pudridero. Sin embargo, es hermoso cuando brilla el sol naciente y chapotea suavemente entre sus riberas cubiertas de cañaverales, susurrantes. Hablando del océano, el poeta dijo: olas, cuántas historias lúgubres conocéis, profundas olas temidas por las madres de hinojos. Os las contáis cuando sube la marea, y eso es lo que os da esas desesperadas voces que tenéis por la noche al ascender hacia nosotros. Pues bien, creo que las historias susurradas por las frágiles cañas con sus vocecitas suaves deben ser aún más siniestras que los lúgubres dramas narrados por los aullidos de las olas. Pero ya que usted me pide alguno de mis recuerdos, voy a contarle una singular aventura que me ocurrió aquí hace unos 10 años. Yo vivía, como hoy, en casa de la señora Lafont y uno de mis mejores camaradas, Luis Bernet, que ahora ha renunciado al remo, a sus pompas y su desaliño para ingresar en el Consejo del Estado, estaba instalado en el pueblo de C, 2 leguas río abajo. Cenábamos juntos todos los días, unas veces en su casa, otras en la mía. Una noche en que yo regresaba solo y bastante cansado, manejando penosamente mi gran bote, una chalupa de 12 pies que utilizaba siempre de noche, me detuve unos segundos para recobrar el aliento junto a la punta del cañaveral, allá abajo, unos 200 metros antes del puente del ferrocarril. Hacía un tiempo magnífico. La luna resplandecía, el río brillaba, el aire en calma era suave. Esta tranquilidad me tentó. Me dije que sería estupendo fumar una pipa en aquel lugar. La acción siguió la idea. Cogí el ancla y la eché al río. El bote, que descendía con la corriente, tiró de la cadena hasta el final y después se detuvo. Yo me senté en la popa, sobre mi piel de carnero, lo más cómodamente posible. No se oía nada, nada de nada. Solo a veces creía distinguir un pequeño chapoteo,
casi insensible, del agua contra la orilla, y divisaba grupos de cañas más altas que adoptaban figuras sorprendentes y a veces parecían agitarse. El río estaba completamente tranquilo, pero me sentí emocionado por el extraordinario silencio que me rodeaba. Todos los animales, ranas y sapos, esos cantores nocturnos de las ciénagas, callaban. De repente, a mi derecha, junto a mí, croó una rana. Me estremecí. Se cayó y no oí nada más, y decidí fumar un poco para distraerme. Sin embargo, pese a mi reputación de fumador de pipa, no pude hacerlo. A la segunda chupada me dio un vuelco el corazón y lo dejé. Me puse a canturrear. El sonido de mi voz me resultaba penoso. Entonces me tumbé en el fondo del bote y contemplé el cielo. Durante algún tiempo permanecí tranquilo, pero pronto los leves movimientos de la barca me inquietaron. Me pareció que daba gigantescos bandazos, tocando sucesivamente las dos riberas del río. Después creí que un ser o una fuerza invisible la traía suavemente al fondo del agua y la levantaba, después para dejarla caer. Me sentía zarandeado como en medio de una tempestad. Oí ruidos a mi alrededor. Me alcé de un salto. El agua brillaba. Todo estaba en calma. Comprendí que tenía los nervios un poco crispados y decidí marcharme. Tiré de la cadena. El bote se puso en marcha. Después noté una resistencia. Tiré con más fuerza. El ancla no subió. Se había enganchado algo en el fondo del agua y no podía sacarla. Recomencé a tirar, aunque inútilmente. Entonces, con los remos, hice girar la barca y la llevé aguas arriba para cambiar de la posición del ancla. Fue en vano, seguía resistiéndose. Me asaltó la cólera y sacudí rabiosamente la cadena. Nada se movió. Me senté desalentado y me puse a reflexionar sobre mi situación. No podía pensar en romper la cadena ni en soltarla de la embarcación, pues era enorme y estaba remachada en la proa con un trozo de madera más grueso que mi brazo. Pero como el tiempo seguía siendo muy bueno, pensé que no tardaría, sin duda, en encontrar algún pescador que acudiera en mi ayuda. El contratiempo me había tranquilizado. Me senté y pude por fin fumar la pipa. Tenía una botella de ron. Bebí 2 o 3 vasos y mi situación me hizo reír. Hacía mucho calor, de modo que, como último recurso, podía, sin grandes problemas, pasar la noche al raso. De pronto sonó un golpecito contra la borda. Me sobresalté y un sudor frío me heló de pies a cabeza. El ruido procedía sin duda de algún pedazo de madera arrastrado por la corriente, pero había bastado para que me sintiera invadido de nuevo por una extraña agitación nerviosa. Agarré la cadena y me embaré en un esfuerzo desesperado. El ancla resistió. Volví a sentirme agotado. Entretanto, el río se había ido cubriendo poco a poco de una niebla blanca, muy espesa, que reptaba casi a flor del agua, de modo que al levantarme ya no veía el río, ni mis pies, ni mi barca, sino que distinguía solamente las puntas de las cañas y además, más lejos, la llanura empalidecida por la luz de la luna, con grandes manchas negras que ascendían hacia el cielo, formadas por grupos de álamos de Italia. Yo estaba como sepultado hasta la cintura en una sábana de algodón de singular blancura, y me asaltaban ideas fantásticas. Me figuraba que alguien intentaba subir a mi barca, que yo ya no podía distinguir y que el río, oculto por aquella niebla opaca, debía estar lleno de seres extraños que nadaban a mi alrededor. Experimentaba un horrible malestar. Sentía las sienes oprimidas. Mi corazón latía hasta sofocarme. Y perdiendo la cabeza pensé en escapar a nado. Pero inmediatamente después la idea me hizo estremecer de espanto. Me vi perdido, yendo a la aventura en aquella bruma espesa, debatiéndome entre las hierbas y las cañas que no podría eludir, bramando de miedo sin ver la ribera, sin encontrar mi barca, y me parecía que alguien me arrastraría por los pies al fondo de aquella agua negra. En efecto, como hubiera tenido que remontar la corriente por lo menos 5 metros antes de encontrar un punto libre de hierbas y de juncos en el que pudiese hacer pie,
Tenía 9 probabilidades entre 10 de no saber orientarme en la niebla y de ahogarme, por buen nadador que fuese. Intenté ser razonable. Mi voluntad estaba muy resuelta a no tener miedo, pero había en mí otra cosa que mi voluntad, y esa cosa tenía miedo. Me pregunté qué podía temer. Mi yo valeroso se burló de mi yo cobarde, y jamás comprendí tan bien como ese día la oposición entre los dos seres que en nosotros hay, uno que quiere, otro que se resiste, y cada uno de los cuales triunfa por turno. Aquel pavor estúpido e inexplicable seguía creciendo y se convertía en terror. Yo permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, los oídos aguzados y a la espera. ¿De qué? No sabía nada, pero debía de ser de algo terrible. Creo que si un pez se le hubiera ocurrido saltar fuera del agua, como a menudo sucede, no se hubiera necesitado más para hacerme desplomar rígido, sin conocimiento. Sin embargo, mediante un violento esfuerzo acabé por recobrar más o menos la razón que se me escapaba. Cogí de nuevo la botella de ron y bebí a grandes tragos. Entonces se me ocurrió una idea y empecé a gritar con todas mis fuerzas, volviéndome sucesivamente hacia los 4 puntos del horizonte. Cuando mi gaznate se quedó absolutamente paralizado, escuché. Un perro aullaba muy lejos. Bebí un poco más y me tendí cuán largo era en el fondo de la barca. Me quedé así 1 hora, quizás 2, sin dormir, con los ojos abiertos, con pesadillas a mi alrededor. No me atrevía a levantarme y sin embargo lo deseaba violentamente. Lo retrasaba de un minuto a otro. Me decía, vamos, en pie, y tenía miedo de hacer un movimiento. Al final me alcé con infinitas precauciones, como si mi vida dependiera del menor ruido que hiciese, y miré por encima de la borda. Quedé deslumbrado por el más maravilloso, por el más sorprendente espectáculo que presenciar se pueda. Era una de esas fantasmagorías del reino de las hadas, una de esas visiones narradas por los viajeros que regresan de muy lejos y a los que escuchamos sin darle crédito. La niebla que, 2 horas antes, flotaba sobre el agua se había retirado, poco a poco, concentrándose en las orillas. Al dejar el río absolutamente despejado, había formado en cada ribazo una colina ininterrumpida de 6 o 7 metros de alto que brillaba bajo la luna, con el soberbio resplandor de las nieves. De modo que no se veía otra cosa que un río laminado de fuego entre 2 montañas blancas. Y allá arriba, sobre mi cabeza, se desplegaba llena y ancha una gran luna brillante, en medio de un cielo azulado y lechoso. Todos los animales del agua se habían despertado. Las ranas croaban furiosamente, mientras que a cada instante, ora a la derecha, ora a la izquierda, oía esa nota corta, monótona y triste, que lanza a las estrellas las voz metálicas de los sapos. Cosa extraña, yo no tenía miedo. Estaba en medio de un paisaje tan extraordinario que las más fuertes singularidades no hubieran podido sorprenderme. No sé cuánto tiempo duró esto, pues había acabado por amodorrarme. Cuando abrí los ojos, la luna se había ocultado, el cielo estaba lleno de nubes. El agua chapoteaba lúgubremente, el viento soplaba, hacía frío, la oscuridad era profunda. Bebí lo que me quedaba de ron. Después escuché tiritando el rumor de las cañas y el ruido siniestro del río. Intentaba ver, pero no pude distinguir mi barca, ni siquiera mis manos, que me acercaba a los ojos. Poco a poco, sin embargo, disminuyó el espesor de la negrura. De pronto creí sentir una sombra que se deslizaba muy cerca de mí. Lancé un grito. Una voz respondió. Era un pescador. Lo llamé, se acercó y le conté mi contratiempo. Pegó la borda de su barca a la de la mía, y ambos tiramos de la cadena. El ancla no se movía. Llegaba el día sombrío, gris, lluvioso, glacial. Una de esas jornadas que nos traen tristezas y desdichas. Distinguí otra barca. Le dimos voces. El hombre que la tripulaba unió sus esfuerzos a los nuestros. Entonces, poco a poco, el ancla cedió. Subía, pero despacio, despacito y cargada con un peso considerable.
Por fin percibimos una masa negra y la subimos a bordo. Era el cadáver de una anciana que tenía una gran piedra en el cuello.